Algunos relatos parecen sacados de un libro de fantasía, pero son tan reales como el aire que respiramos. Imagina una tierra sumida en la oscuridad, donde la maldad se mueve libremente y todos los signos de esperanza han desaparecido. Ahora, imagina a un niño pequeño, tan joven que apenas sabe atarse los cordones, que está a punto de cargar con el destino de todo un reino. Suena increíble, ¿verdad? Pero así comienza la extraordinaria historia de Josías, el gobernante más joven en la historia de Israel y, contra todo pronóstico, uno de los más grandes. Prepárate para un relato que cambiará tu forma de ver el valor, la fe y cómo una sola persona puede transformar el destino de una nación. Judá, el reino del sur, atravesaba tiempos difíciles. Había sido poderoso bajo el liderazgo de David y Salomón, pero ahora estaba débil y moralmente destruido. La mayoría de los reyes que siguieron a Salomón se alejaron del camino de Dios, animando al pueblo a adorar ídolos e ignorar la justicia. Fue en medio de esta oscuridad espiritual que nació un niño que más tarde cambiaría el futuro de Judá. Se llamaba Josías, hijo de Amón y nieto de Manasés, dos de los gobernantes más corruptos que Judá había conocido. En 2 Reyes 21, 19 a 20, encontramos un vistazo al comportamiento de Amón. Amón tenía solo 22 años cuando subió al trono y gobernó en Jerusalén durante apenas 2 años. Continuó con las mismas maldades que su padre, Manasés. La corrupción y la idolatría estaban profundamente arraigadas en la cultura de la nación. Altares dedicados a dioses extranjeros llenaban la tierra. Y el templo de Dios en Jerusalén estaba roto, abandonado y despreciado. El pueblo se había alejado tanto de la verdad de Dios que incluso la ley dada a través de Moisés, el corazón mismo del pacto de Israel con Dios, se había perdido. Josías creció en medio de esta ruina espiritual. Su padre, Amón, siguió el mismo camino que su abuelo, adorando falsos dioses y promoviendo la injusticia. En 2 Reyes 21, 21 a 22, la Biblia dice que Amón vivió igual que su padre, adoró a los mismos ídolos y le dio la espalda al Señor. Rechazó por completo al Dios de sus antepasados y se negó a seguirlo. El reinado de Amón no duró mucho. Tras solo 2 años en el trono, fue asesinado en su propia casa por sus sirvientes. Según 2 Reyes 21, 23 a 24, los sirvientes de Amón conspiraron contra él y lo mataron en el palacio. Pero el pueblo de Judá se levantó y mató a los responsables del asesinato. Luego, nombraron rey a Josías en lugar de su padre. Así, de forma inesperada y en medio de una tragedia, Josías se convirtió en rey de Judá con solo 8 años. Este giro del destino está registrado en 2 Reyes 22:1. Josías tenía apenas 8 años cuando subió al trono y gobernó en Jerusalén durante 31 años. Un niño al mando de una nación en crisis parecía una receta para el desastre. Los obstáculos que enfrentaba eran enormes. ¿Cómo podía alguien tan joven corregir años de decadencia espiritual y maldad? ¿Cómo podía él, criado en una familia alejada de Dios, encontrar el camino correcto? Las respuestas empezaron a revelarse en los primeros años de su reinado. Aunque aún no tenía experiencia suficiente para gobernar solo, Josías contaba con mentores de confianza que lo guiaron durante su juventud. Entre ellos estaban probablemente Hilcías, el sumo sacerdote, y Safán, el escriba real, quienes más tarde desempeñarían papeles clave en los cambios que lideró Josías. Estos hombres fieles seguramente ayudaron a formar al joven rey, cultivando en él un profundo respeto por Dios que más adelante se volvería firme. Aunque la Biblia no detalla su educación, es razonable pensar que aprendió sobre las tradiciones de Israel y las palabras de los profetas. A medida que crecía, también lo hacía su interés por las cosas espirituales.
Probablemente escuchó historias sobre David y Salomón, sus antepasados que gobernaron con sabiduría y devoción profunda. Tal vez se preguntaba cómo Judá había caído tan bajo y qué se podía hacer para reparar el daño. Aquellos primeros años fueron sin duda una etapa de aprendizaje, donde se formaron los cimientos del hombre que llegaría a ser. Mientras sus consejeros dirigían el gobierno, Josías iba adquiriendo sabiduría y forjando sus valores. Al acercarse a los 16 años, comenzó a involucrarse más en el liderazgo. Su juventud, en lugar de ser un obstáculo, se convirtió en una ventaja. No había sido contaminado por la corrupción que destruyó a los reyes anteriores. Josías estaba listo para guiar a Judá en una nueva dirección. Lo que siguió sería uno de los mayores despertares espirituales en la historia del país. Aunque nació en una herencia de maldad, Josías estaba a punto de iniciar una misión que transformaría Judá y dejaría un poderoso ejemplo de fidelidad. A los 16 años, Josías inició un camino espiritual que no solo redefiniría su vida, sino que también traería renovación a Judá. Un momento clave se encuentra en 2 Crónicas 34:3. En el 8º año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de David, su antepasado. Y en el año 12 empezó a eliminar los altares paganos, los postes de acera y los ídolos tallados y de metal de Judá y Jerusalén. Este versículo marca el comienzo de un renacer tanto personal como nacional. Con una comprensión más clara, Josías reconoció la condición espiritual de su reino y sintió un deseo profundo de acercarse a Dios. No se trataba de política ni de reputación, era una búsqueda sincera de la verdad. El joven rey seguramente pasó muchas horas leyendo antiguos rollos, hablando con líderes religiosos y tratando de comprender la historia de su pueblo y su relación con Dios. Aprendió sobre las promesas que Dios había hecho a Israel, los mandamientos entregados a través de Moisés y las consecuencias que Judá sufría por haberse alejado de ellos. A medida que Josías ganaba sabiduría y madurez espiritual, crecía su deseo de devolverle a Judá una devoción verdadera a Dios. Cuando tenía 20 años, ya estaba listo para actuar con valentía. En 2 Crónicas 34:3-5 se nos dice que en el año 12 de su reinado empezó a limpiar Judá y Jerusalén de los lugares de adoración pagana, los postes sagrados y los ídolos de madera y metal. Él mismo se encargó de derribar los altares dedicados a Baal. Las estatuas e imágenes colocadas sobre ellos fueron hechas pedazos. Las redujo a polvo, esparciendo los restos sobre las tumbas de quienes habían ofrecido sacrificios allí. Incluso quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares para purificar por completo la tierra. Estas acciones demostraron la profunda determinación y valentía de Josías. Josías no se conformó con su renovación espiritual personal. Quería erradicar por completo la adoración falsa en toda la nación. Eliminar ídolos y altares extranjeros no fue tarea fácil. Muchas personas habían crecido con esas creencias erróneas y las veían como algo normal. Aún así, Josías se mantuvo firme en su misión de eliminar todo lo que se opusiera a la devoción al Dios verdadero. Y no se detuvo en Judá. Sus esfuerzos llegaron hasta las ciudades de los territorios del norte, Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí, como se describe en 2 Crónicas 34:6-7. En esas ciudades, incluso en sus ruinas, derribó los altares y los postes sagrados, destruyó todas las imágenes, las redujo a polvo y eliminó todos los ídolos solares que quedaban en el territorio de Israel. Solo entonces regresó a Jerusalén. El hecho de que Josías realizara estas reformas fuera de las fronteras de Judá es muy significativo. Aunque esas regiones del norte estaban bajo dominio asirio en aquel tiempo, Josías creía que era su deber purificar toda la tierra que Dios había entregado originalmente a Israel. Luego, en el año 18 de su reinado,
Cuando tenía 26 años, Josías tomó una de las decisiones más importantes de su gobierno: restaurar el templo del Señor. En 2 Crónicas 34:8 se dice que, tras purificar la tierra y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Azalías, a Maaseías, gobernador de la ciudad, y a Joach, hijo de Joacás, el cronista, para que repararan la casa del Señor su Dios. Reconstruir el templo marcó un punto de inflexión en la renovación espiritual de Judá. Construido originalmente por Salomón, el templo era el corazón de la adoración en Israel y un poderoso símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Pero años de abandono espiritual lo habían dejado en ruinas. Restaurar el templo reflejaba la esperanza de Josías de reconstruir la relación rota entre Dios y su pueblo. Entonces, mientras las obras de reparación avanzaban, ocurrió algo que llevaría las reformas de Josías a un nivel aún más profundo. Hilcías, el sumo sacerdote, hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo. Este momento está descrito en 2 Crónicas 34:14-15. Mientras los trabajadores manipulaban el dinero traído al templo de Dios, Hilcías encontró algo extraordinario: un rollo que contenía la ley dada por medio de Moisés. Se dirigió a Safán, el escriba real, y le dijo: «He encontrado el libro de la ley aquí en el templo del Señor». Entonces Hilcías entregó el rollo a Safán. Este hallazgo fue un punto de inflexión. Probablemente incluía secciones o todos los primeros 5 libros de las Escrituras que habían sido olvidados u ocultos durante años de infidelidad. Su redescubrimiento ofreció a Josías y al pueblo una imagen clara de las expectativas de Dios y de los términos de su pacto con Israel. Cuando el rollo fue leído en voz alta ante Josías, su reacción fue inmediata e intensa. En 2 Crónicas 34, 19 y 21 leemos que, al oír las palabras de la ley, el rey rasgó sus vestiduras. Luego Josías dio órdenes a Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Miqueas, a Safán el escriba y a Asaías, uno de sus siervos. Les dijo: «Id y consultad al Señor sobre lo que dice este libro, tanto por mí como por el resto del pueblo que aún queda en Judá e Israel. La ira del Señor es grande, porque nuestros antepasados no obedecieron su palabra, ni vivieron según lo que está escrito en este rollo». Esta reacción mostraba el profundo respeto y sincero temor de Dios que sentía Josías. Comprendió de inmediato cuán lejos se había alejado la nación de los mandamientos divinos y el peligro en el que se encontraban por ello. Lo más sorprendente es que Josías no pensaba solo en sí mismo. Su preocupación abarcaba a todos los que estaban bajo su autoridad. Dios respondió a través de la profetisa Hulda, quien transmitió un mensaje que incluía tanto advertencia como consuelo. En 2 Crónicas 34, 26 y 28 encontramos las palabras de Dios dirigidas a Josías. «Al rey de Judá, que os ha enviado a consultarme, decidle que así dice el Señor, el Dios de Israel, porque tu corazón se enterneció y te humillaste al oír lo que he dicho contra este lugar y sus habitantes, porque rasgaste tus vestiduras y lloraste ante mí. Yo te he escuchado, dice el Señor. Te dejaré morir en paz y serás sepultado antes de que llegue la desgracia. Tus ojos no verán el desastre que voy a traer sobre este lugar y su gente». Este mensaje trajo a Josías tanto paz como urgencia. Aunque el juicio sobre Judá no podía evitarse, Dios reconoció la humildad del rey y le prometió que no viviría para presenciar la destrucción venidera. Inspirado por esta palabra, Josías reunió a toda la nación para un acto sagrado. Convocó a todos, personas de todas las clases sociales, sacerdotes, levitas, los habitantes de Jerusalén y de todo Judá. 2 Crónicas 34:30-31 describe lo que ocurrió a continuación. El rey fue al templo con todo el pueblo y leyó en voz alta todo lo escrito en el rollo.
las palabras del pacto hallado en la casa del Señor. Luego Josías se puso en pie ante la asamblea e hizo una promesa pública al Señor. Se comprometió a seguir a Dios, a obedecer sus leyes y a vivir conforme a cada palabra escrita en el pacto, completa y fielmente, con todo su corazón y alma. Ese momento en el que el rey y el pueblo renovaron su compromiso con Dios, marcó el punto culminante de la misión espiritual de Josías y un poderoso cambio de rumbo para la nación de Judá. Josías guió al pueblo en una nueva promesa de servir a Dios y obedecer sus mandamientos. Esto dio inicio a un nuevo capítulo de fe y obediencia, uno que con el tiempo transformaría a la nación. Con el pacto restaurado, Josías emprendió un amplio programa de reformas que tendría un profundo impacto en la vida espiritual y social de Judá. El objetivo del rey era claro: eliminar por completo la idolatría y devolver la verdadera adoración del Señor al centro de la vida nacional. Uno de sus primeros pasos fue completar la limpieza espiritual que había comenzado años antes. Según 2 Reyes 23:4, Josías ordenó a Hilcías, el sumo sacerdote, a los demás sacerdotes y a los porteros del templo que retiraran de allí todos los objetos destinados al culto de Baal, Astarte y los astros del cielo. Mandó que los quemaran fuera de Jerusalén, en el valle de Cedrón, y que las cenizas fueran llevadas a Betel. Esto mostraba la firmeza de Josías. No solo destruyó los objetos relacionados con dioses falsos, sino que se aseguró de que incluso las cenizas fuesen retiradas de la ciudad santa. La mención de Betel es importante, ya que durante mucho tiempo había sido un centro de idolatría en el norte. Pero Josías no se detuvo con los objetos, también actuó contra quienes habían guiado al pueblo por el camino equivocado. En 2 Reyes 23:5, se dice que Josías destituyó a los sacerdotes que los reyes anteriores habían nombrado para quemar incienso en los altares altos de Judá y sus alrededores, incluyendo Jerusalén. Estos hombres ofrecían incienso a Baal, al sol, la luna, las estrellas y a todos los cuerpos celestes. Esta decisión demostraba que Josías comprendía que el cambio verdadero no se lograba solo eliminando símbolos, sino también quitando del medio a quienes promovían la religión falsa. Una parte clave de la reforma de Josías fue centralizar toda la adoración en Jerusalén. Josías destruyó los muchos santuarios locales, altares dispersos que se habían convertido en centros de idolatría. En 2 Reyes 23, 8-9, leemos que Josías reunió a los sacerdotes de todo Judá y profanó los lugares altos desde Geba hasta Beerseba, incluidos los que estaban cerca de la puerta de la ciudad de Josué, el gobernador. Estos lugares se habían corrompido, aunque estos sacerdotes ya no podían servir en el altar del templo. Josías les permitió comer el pan sin levadura consagrado junto con los demás sacerdotes. Este esfuerzo de centralización seguía la ley de Moisés, que exigía que todos los sacrificios se realizaran en el lugar escogido por Dios. Al mismo tiempo, Josías mostró misericordia hacia los sacerdotes de los lugares altos. No los expulsó por completo, sino que les asignó un papel limitado. Uno de los actos más impactantes de la reforma de Josías ocurrió en Betel. Este lugar tenía una fama infame en la historia. Fue donde Jeroboam primero había levantado un altar tras la división del reino, apartando al pueblo de la verdadera adoración. En 2 Reyes 23:15-16, Josías derribó tanto el altar como el santuario que Jeroboam, el hombre que hizo pecar a Israel, había construido. Quemó el santuario, lo redujo a polvo y también quemó el poste de acera cercano. Al mirar alrededor, vio unas tumbas en la ladera. Ordenó que se sacaran los huesos de esas tumbas y se quemaran sobre el altar en ruinas, profanándolo, tal como lo había profetizado el hombre de Dios que había hablado de estos acontecimientos muchos años atrás.
Este momento no solo cumplió una antigua profecía, sino que también fue un poderoso símbolo de unidad espiritual entre Israel y Judá, reunidos una vez más en la adoración al único Dios verdadero. Las reformas de Josías también revivieron tradiciones religiosas clave, en especial la celebración de la Pascua. En 2 Reyes 23, 21 y 23, Josías dijo al pueblo: «Celebrad la Pascua en honor al Señor vuestro Dios, como está escrito en el libro del pacto». Y se afirma que no se había celebrado una Pascua como aquella desde los tiempos en que los jueces gobernaban en Israel, ni siquiera durante los reinados de los reyes de Israel o de Judá. Pero en el año 18 del reinado de Josías, esa Pascua se celebró en Jerusalén ante el Señor. Esta celebración se convirtió en un momento definitorio para la nación. Marcó un regreso a la obediencia y una renovación de la identidad de Israel como pueblo del pacto de Dios. La magnitud de la celebración es destacada en la Escritura. Se dijo que superó a todas las Pascuas anteriores en fidelidad y alcance, remontándose a muchas generaciones atrás. Junto con las reformas religiosas, Josías también trabajó para transformar la sociedad. Eliminó costumbres y prácticas dañinas que violaban los mandamientos de Dios y perjudicaban al pueblo. En 2 Reyes 23, 24, leemos que Josías eliminó a los hechiceros, a quienes consultaban espíritus, así como los ídolos, imágenes y todas las cosas repugnantes encontradas en Judá y Jerusalén. Su propósito era vivir plenamente conforme a las palabras escritas en el libro sagrado que Hilcías el sacerdote había descubierto en el templo. Estas acciones demuestran que los cambios de Josías no eran superficiales ni se limitaban a los rituales del templo. Quería purificar cada aspecto de la vida del reino, eliminando todo lo que deshonrara a Dios. El efecto de estas reformas fue profundo y duradero. La Biblia le dedica a Josías un elogio único en 2 Reyes 23-25. Describiéndolo como un rey que se entregó por completo al Señor. Siguió a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, más que cualquier otro rey antes o después de él. Aún así, la Escritura ofrece un recordatorio contundente. En 2 Reyes 23, 26 a 27, el Señor declaró que, debido a la larga historia de pecado, especialmente por las acciones de Manasés, Judá aún enfrentaría el juicio. Dios dijo que apartaría a Judá de su presencia, tal como había hecho con Israel, y rechazaría a Jerusalén y al templo que llevaba su nombre. Estas palabras dejan claro que, aunque los esfuerzos de Josías fueron sinceros y transformadores, no podían borrar por completo el daño causado por siglos de desobediencia. Sin embargo, el legado de Josías permaneció con fuerza. Sus reformas trajeron un renacimiento muy necesario y ayudaron al pueblo a reconectar con su fe durante su reinado. Aún más importante, estableció un modelo de devoción total y obediencia, un estándar que no habría existido sin su liderazgo valiente. La reforma de Josías marcó un punto crucial para Judá, una última oportunidad de volver a Dios antes de que la nación enfrentara el devastador exilio a Babilonia. Aunque las reformas de Josías no lograron detener el juicio que se avecinaba, dejaron un legado de fe y fidelidad que resonaría a lo largo de generaciones, aún durante el exilio y mucho después. El periodo que siguió a los grandes cambios de Josías trajo un tiempo de paz y prosperidad en Judá, recordado a menudo como el reinado dorado. Esta etapa fue más que un avivamiento espiritual, también incluyó fortaleza política, progreso social y estabilidad económica. La influencia de Josías fue más allá de lo religioso, asumió un papel activo en el liderazgo de todos los aspectos de la vida nacional. Su gobierno se caracterizó por la justicia y la integridad, siguiendo las instrucciones escritas en la ley de Moisés.
El libro de los Proverbios, que probablemente recuperó su importancia durante este tiempo de renovación, nos da una idea del tipo de liderazgo que Josías pudo haber encarnado. En Proverbios 29:14 se dice: «El rey que juzga con justicia a los pobres afianzará su trono para siempre». Esto refleja la visión de un gobernante que se preocupa por la justicia y la igualdad, valores que Josías parece haber puesto en práctica durante su reinado. Es posible que Josías reformara el sistema judicial para garantizar que los juicios se basaran en la ley de Dios. También pudo haber introducido medidas de protección para los más vulnerables, como los pobres y los indefensos, respetando los principios establecidos en los libros de Moisés. A nivel social, las reformas de Josías provocaron un cambio duradero. Eliminar la idolatría y las costumbres religiosas falsas no fue solo un acto espiritual, transformó la cultura en sí misma. Rituales, como la prostitución ritual y el sacrificio de niños que se habían arraigado bajo reyes anteriores, fueron prohibidos. Esto llevó a una mejor calidad de vida y a un mayor sentido de comunidad entre el pueblo. El renovado enfoque en la ley de Moisés también fomentó el cuidado de los necesitados, viudas, huérfanos y extranjeros. El libro de Deuteronomio, que probablemente formaba parte del rollo redescubierto durante la restauración del templo, contiene instrucciones claras al respecto. En el capítulo 24, 19 a 21 se dice: «Cuando coseches tu campo y olvides alguna gavilla, no regreses a recogerla, déjala para el extranjero, el huérfano y la viuda, para que el Señor tu Dios bendiga todo lo que hagas. Cuando sacudas tus olivos, no repases las ramas, lo que quede será para el extranjero, el huérfano y la viuda. Cuando recojas uvas de tu viña, no recojas hasta la última, deja algunas para ellos también». Es probable que Josías trabajara para asegurarse de que estos principios se cumplieran, creando una sociedad que reflejara la compasión y la justicia de Dios. Económicamente, el reinado de Josías fue una época de crecimiento y estabilidad. Aunque la Biblia no detalla sus estrategias financieras, podemos suponer que su liderazgo firme y sus reformas espirituales ayudaron a crear un entorno donde el comercio y la agricultura prosperaban. Con la adoración centralizada en Jerusalén, la ciudad se convirtió probablemente en un centro de viajes y comercio, lo que impulsó la economía local. Con las fiestas anuales atrayendo a multitudes al templo, Jerusalén seguramente recibió un flujo constante de visitantes y recursos. Estas peregrinaciones ayudaban a sostener la economía de la ciudad. Además, la paz durante el reinado de Josías favoreció el comercio. Las rutas más seguras por todo Judá facilitaron los desplazamientos de comerciantes e intercambios con otras naciones. La riqueza del reino en tiempos de Josías queda insinuada por los grandes proyectos públicos que logró financiar, en especial la restauración del templo. La Biblia destaca los recursos considerables dedicados a esa obra, lo que indica una economía saludable capaz de sostener tales esfuerzos. Bajo Josías, Judá también experimentó expansión territorial y creciente influencia en la región. A medida que el poder de Asiria se desvanecía, Josías avanzó hacia el norte en territorios que antes pertenecieron al reino del norte. Pero esta expansión no era solo territorial, tenía un propósito espiritual. Josías deseaba extender sus reformas religiosas más allá de las fronteras de Judá, tal vez soñando con una reunificación de Israel mediante la renovación de la fe en Dios. La fuerza de Josías como líder también se reflejó en su trato con los grandes poderes vecinos. Su capacidad para enfrentarse a Egipto demuestra la fortaleza política y militar que Judá había alcanzado bajo su gobierno. La influencia de Josías no se limitaba a su propio reino. Su devoción y sus reformas seguramente enviaron un mensaje a otras naciones.
El profeta Sofonías, que profetizó en tiempos de Josías, compartió una visión en la que muchas naciones se volverían al Señor. En Sofonías 3:9, Dios dice: «Entonces purificaré el lenguaje de los pueblos, para que todos invoquen mi nombre y me sirvan juntos, con un mismo corazón». Aunque esta esperanza no se cumplió plenamente durante la vida de Josías, refleja el tipo de influencia que buscaba: una renovación espiritual que traspasara fronteras. El reinado de Josías también despertó un renacimiento cultural y artístico en Judá. El redescubrimiento de los escritos sagrados probablemente reavivó el interés por las historias, los cánticos y la sabiduría de Israel. Muchos de los salmos y proverbios pudieron haberse recopilado y valorado de nuevo en esta época. La música, parte esencial del culto, seguramente floreció bajo Josías. El Salmo 149:1 dice: «Cantad al Señor un cántico nuevo, alabadle en la asamblea de sus fieles». Es posible que nuevos himnos se compusieran durante esta etapa de renovación espiritual, enriqueciendo la adoración en el templo. La educación también debió avanzar. Con el nuevo enfoque en la ley de Dios, probablemente se promovió la enseñanza de las Escrituras al pueblo. Deuteronomio 6:6-7 da esta instrucción: «Estas palabras que hoy te doy estarán en tu corazón. Enséñalas a tus hijos, habla de ellas en casa, por el camino, al acostarte y al levantarte». La ley manda transmitir estas palabras a tus hijos, dice el texto. «Hablad de ellas en vuestro hogar, por el camino, al acostaros y al levantaros». Es probable que Josías tomara medidas para que este mandato se cumpliera, quizás estableciendo lugares de enseñanza o fomentando la instrucción en las sinagogas locales. Su reinado es recordado como un momento brillante en la historia de Judá. Fue una época marcada por una fe renovada, crecimiento económico, expansión territorial e influencia creciente entre las naciones vecinas. Aunque breve, el liderazgo de Josías devolvió parte de la gloria y devoción que se vivieron en los mejores días de Israel. Su ejemplo demuestra lo que puede suceder cuando un gobernante se entrega por completo a seguir la voluntad de Dios. Los cambios impulsados por Josías revelan que la verdadera devoción a Dios puede transformar no solo la religión, sino cada aspecto de la vida de una nación. Pero aquella época de paz y renovación pronto enfrentaría desafíos serios. Las tensiones políticas crecían en toda la región y el futuro de Judá estaba a punto de entrar en una etapa oscura y difícil, una que pondría a prueba el legado de Josías. A pesar de todo lo que logró, el reinado de Josías terminó de forma repentina y trágica. Sin embargo, su influencia perduró en el corazón del pueblo. Los cambios que promovió marcaron profundamente la identidad y la base espiritual de Judá. Devolver la ley de Moisés al centro de la vida nacional tuvo efectos duraderos, incluso durante el exilio en Babilonia. Su enfoque en la adoración pura y en la importancia del templo en Jerusalén estableció un modelo que moldearía la tradición judía durante siglos. Pero el tiempo en que gobernó Josías fue una época de cambio global. El poderoso imperio asirio se derrumbaba, dejando un vacío peligroso de poder. Dos fuerzas, Egipto y Babilonia, luchaban por ocupar su lugar. En medio de esta situación tan incierta, Josías tomó una decisión que lo llevaría a su final. En el año 609 a.C., el faraón Necao de Egipto comenzó a moverse hacia el norte para apoyar al último ejército asirio en su lucha contra el creciente poder de Babilonia. Por razones que no se explican del todo en las Escrituras, Josías decidió oponerse a él. 2 Crónicas 35, 20 y 22 nos ofrece un relato detallado de lo que ocurrió. Después de completar las obras en el templo, Josías salió a enfrentarse a Necao, que se dirigía a Carquemis, cerca del río Éufrates. Necao envió un mensaje a Josías:
Rey de Judá, esta no es tu guerra. No vengo a pelear contra ti hoy, sino contra otro enemigo. Dios me ha ordenado actuar con rapidez. No interfieras en los planes de Dios o enfrentarás su castigo. Aún así, Josías se negó a retroceder. Se disfrazó y entró en combate, ignorando la advertencia de Necao, que según el texto venía de parte de Dios. Josías fue a enfrentarlo en los campos cercanos a Meguido. Este pasaje ofrece varios detalles que invitan a la reflexión. En primer lugar, muestra que Necao no quería luchar contra Josías y le advirtió que no interfiriera, afirmando que sus acciones estaban guiadas por dirección divina. En segundo lugar, el texto sugiere con fuerza que el mensaje de Necao venía realmente de Dios, lo que hace que la negativa de Josías a escucharlo sea aún más trágica. El resultado de ese enfrentamiento fue fatal. En 2 Crónicas 35, 23 a 24, leemos que los arqueros alcanzaron a Josías durante la batalla, y él dijo a sus hombres: «Sacadme de aquí, estoy gravemente herido». Lo trasladaron de su carro a otro, y lo llevaron rápidamente de vuelta a Jerusalén. Allí murió Josías, y fue sepultado con sus antepasados. Su muerte fue profundamente lamentada en todo Judá y Jerusalén. Fue un momento desgarrador para el reino. Perder a un rey tan fiel y sabio marcó el inicio del colapso acelerado de Judá. La decadencia llevaría pronto a la destrucción de Jerusalén y al exilio del pueblo en Babilonia. El dolor por la muerte de Josías fue profundo y extendido. En 2 Crónicas 35, 25 se nos dice que el profeta Jeremías escribió una lamentación por él, y cantores y músicos interpretaron cantos de duelo durante generaciones. Estas expresiones de tristeza se convirtieron en parte duradera de la memoria cultural de Israel, y la muerte de Josías fue honrada en cantos formales que se conservaron con el tiempo. Tras su muerte, el pueblo eligió a su hijo Joacás como nuevo rey, pero su reinado fue muy breve. Según 2 Reyes 23, 31, 33, Joacás tenía 23 años cuando subió al trono, pero gobernó solo 3 meses en Jerusalén. Su madre era Hamutal, hija de Jeremías de Libná. Hizo lo que era malo a los ojos de Dios, siguiendo los caminos de sus antepasados que se apartaron del Señor. Poco después, el faraón Necao lo capturó en Ribla, en la región de Hamat, y lo depuso. Necao también impuso un tributo elevado a Judá, alrededor de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. Estos acontecimientos muestran cuán rápido se desmoronó todo tras la muerte de Josías. Sin resistencia, Egipto pudo tomar el control de Judá, destituir a su rey y someter al país con cargas económicas. Necao nombró entonces a otro hijo de Josías, Eliakim, como rey y le cambió el nombre a Joacim. En 2 Reyes 23, 34 a 35 se explica que Necao llevó a Joacás a Egipto, donde finalmente murió. Joacim entregó el oro y la plata a Egipto, recaudando el dinero mediante impuestos al pueblo, evaluando a cada ciudadano según lo exigido por el faraón. Esto marcó el comienzo de una época oscura para Judá. El reino que había prosperado en libertad y justicia bajo Josías estaba ahora bajo dominio extranjero. El contraste entre el liderazgo fiel de Josías y los reinados problemáticos que le siguieron es dramático y conmovedor. Aunque Josías fue recordado como un rey devoto a Dios, sus hijos no siguieron sus pasos. Se les describe como hombres que hicieron lo malo ante los ojos del Señor, demostrando que, a pesar de los esfuerzos de Josías, la transformación que él deseaba no llegó a arraigarse completamente en los corazones del pueblo ni de sus futuros gobernantes. Aún así, su legado no se perdió del todo. Las reformas que inició, especialmente el renovado enfoque en la ley de Moisés, sentaron una base espiritual que sostendría a Judá durante las dificultades del exilio.
Uno de los elementos más perdurables del reinado de Josías fue el redescubrimiento del rollo sagrado. Reavivó la conexión del pueblo con su historia y les recordó el pacto que tenían con Dios. Este renacimiento de la escritura y de la obediencia sería vital durante el exilio, una etapa en la que, alejados de su tierra y del templo, dependerían profundamente de la palabra de Dios para preservar su identidad y su fe. La vida de Josías, marcada por devoción y compromiso con la ley divina, quedó como modelo duradero. Aunque sus hijos no siguieron el mismo camino, su memoria siguió dando esperanza y sirvió de referencia para un liderazgo fiel. Su muerte trágica y el colapso posterior también sirvieron como una advertencia poderosa. Profetas como Jeremías señalaron la diferencia entre la lealtad de Josías a Dios y la desobediencia de los reyes posteriores como una de las razones del juicio que pronto llegaría. En definitiva, el legado de Josías es complejo y lleno de matices. Por un lado, su reinado fue el capítulo final de renovación espiritual antes del exilio. Por otro, su muerte prematura y el rápido regreso a la idolatría revelaron cuán frágiles pueden ser las reformas cuando no están profundamente arraigadas en los corazones del pueblo. Y sin embargo, lo que Josías comenzó no desapareció. Las semillas espirituales plantadas durante su reinado, el enfoque renovado en la ley, la purificación del culto, la centralidad de Jerusalén, continuaron moldeando la identidad judía durante generaciones. Influyeron en el desarrollo del judaísmo tras el exilio y sentaron las bases para las prácticas de fe del período del Segundo Templo y más allá. Aunque Josías no vivió para ver su visión realizada, el impacto de su reinado perduró. Su historia nos recuerda la fuerza que hay en la obediencia fiel y el poder eterno de la palabra de Dios para transformar a un pueblo. La muerte de Josías nos invita a reflexionar. ¿Cómo podemos dejar un legado que perdure más allá de nuestra vida? ¿Qué decisiones podemos tomar hoy para construir algo significativo para nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras naciones? Si esta historia de fe, valentía y liderazgo te ha tocado el corazón, considera compartir este video con alguien que necesite ánimo. Y si quieres escuchar más relatos poderosos que desafíen y fortalezcan tu fe, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así estarás al tanto de todos los próximos videos, donde seguiremos explorando las verdades profundas escondidas en las historias de la Escritura. Juntos podemos extraer sabiduría del pasado para inspirar un cambio real hoy y construir un futuro basado en la fe y la justicia. Gracias por vernos y hasta la próxima. Mantente animado y sigue buscando la verdad.